Hey, ¿qué onda? Yo soy Diego Segura y en este video vamos a hablar acerca de los efectos que tiene la pornografía, así que quédate conmigo. Cuando eres adicto a la pornografía y no puedes consumir este contenido, empiezas a tener migrañas y dolores de cabeza. Cuando eres adicto al porno y no puedes ver este tipo de contenido, empiezas a tener cambios muy rápidos de humor. ¿Sabes cuáles son los sustitutos del porno? Bueno, los sustitutos del porno son aquellos que te generan dopamina en tu cuerpo, pero no necesariamente es pornografía en la cual se vean los genitales o se tengan relaciones sexuales. Pero estos sustitutos, por ejemplo, puede ser fotos de mujeres en bikini o algún estímulo que llega a tu cerebro como, órale, ¿sabes? Y te libera cierta dopamina. ¿Es difícil dejar de ver pornografía? Bueno, pues los días más difíciles son entre el cuarto y el séptimo día, porque vas a empezar a tener los síntomas de abstinencia demasiado fuertes, pero con el paso del tiempo, al llegar al tercer mes, los síntomas van a desaparecer por completo y tu cerebro va a empezar a regresar a la normalidad. El consumo de pornografía te lleva a tener una mayor probabilidad de sexo esporádico. El constante consumo de pornografía te lleva a tener sexo con amigos. El constante consumo de pornografía te lleva a tener un mayor deseo sexual. El constante consumo de pornografía te lleva a tener un mayor número de encuentros sexuales. Cuando tú ves mucha pornografía vas a querer tener varias parejas sexuales. Las personas que empiezan a ver pornografía a una edad temprana usualmente tienen una iniciación sexual más temprana. Imagínate que una persona empieza a ver pornografía a los 13 años y él en un video ve que no utilizan preservativos. Entonces, cuando esa persona tiene su primer encuentro sexual sin preservativo, porque así lo vio en los videos, es muy probable que le pueda dar una infección o que tenga un embarazo no planeado. Muchas personas que ven pornografía violenta tienden a ser muy violentos, ya sea en el matrimonio o en el noviazgo. Las personas que fueron víctimas de violencia familiar son las que más pornografía violenta ven. Aquellas personas que consumen frecuentemente pornografía suelen ser las más depresivas, ansiosas, inclusive a veces tienen obesidad o tabaquismo, alcoholismo y consumen otro tipo de sustancias. La pornografía siempre ha existido, la cuestión es que hace miles de años se pintaba en una pared y actualmente la puedes encontrar en realidad virtual. El país en Latinoamérica que más pornografía ve es México. El segundo lugar que más pornografía ve en Latinoamérica es Brasil. El tercer lugar que más pornografía ve en todo Latinoamérica es Argentina. Los tres países que más pornografía ven en Latinoamérica es México, Brasil y Argentina, en ese orden. El rango de edad que más pornografía ve va de los 25 a los 34 años. El 83% de las personas que ven pornografía lo hacen desde su celular. El 14% de las personas que ven pornografía lo hacen desde su computadora. El 3% de las personas que ven pornografía lo hace desde una tablet. El 54% de las personas que ven pornografía en su celular lo hacen desde un dispositivo Android. ¿Sabes que las personas de Android son más cochinas que los de iPhone porque ven más pornografía? Un usuario de Android ve más pornografía que un usuario de iPhone. Un desencadenante de ver tanta pornografía es tener un malestar emocional muy intenso. Muchas veces las personas empiezan a ver pornografía porque se sienten tristes o solos. Es muy irónico que las personas empiezan a ver pornografía porque se sienten con ansiedad o con estrés, pero cuando ven pornografía se vuelven adictos, y cuando son adictos a la pornografía y no pueden ver este tipo de contenido, empiezan a sentir ansiedad. Entonces empiezan viendo pornografía porque se sienten ansiosos, pero no pueden ver pornografía y se sienten ansiosos. Mucha ansiedad en estos días, ¿no? Hay factores físicos que desencadenan la adicción a la pornografía, como son los hormonales, los cambios hormonales. Entonces muchos adolescentes cuando están en esta edad de los cambios hormonales empiezan a ver pornografía y se vuelven adictos. Se hizo una encuesta anónima a 100 psicólogos y se les preguntó que cuál era de los mayores problemas que tenían sus pacientes. La gran mayoría dijo que una de las cosas que más les preocupaba es que veían mucha pornografía y que tenían eyaculación precoz y disfunción eréctil. Muchas veces el ver constantemente pornografía te hace tener problemas de pareja porque empiezas a tener problemas de lo que ves en los videos, de expectativa contra lo que pasa en la realidad, y las personas se pelean con sus parejas porque dicen que no les satisfacen, ¿sabes? Muchas veces el ver constantemente pornografía te trae problemas en la vida laboral porque muchas personas ven pornografía en horarios de trabajo y eso les evita entregar las cosas que tienen que entregar en el trabajo y son menos productivos. Lo malo de ver tanto contenido pornográfico es que las
las personas se acostumbran tanto a ver pornografía que ya lo hacen en lugares donde no lo haría normalmente una persona, como puede ser en el transporte público, en el trabajo, en la escuela. Muchas veces las personas tienen insatisfacción sexual porque ellos esperan sentir lo mismo que se ve en los videos, pero obviamente eso está muy alejado de la verdad, de la realidad, y pues no se sienten satisfechos. La visualización de contenidos sexuales explícitos se relaciona altamente con la pérdida de memoria y los problemas de aprendizaje. El consumo excesivo de pornografía afecta el volumen de materia gris que está en tu parte derecha del cerebro. Literalmente reduce la materia gris que hay en tu cerebro. Entonces te quedas medio tonto. ¿Sabías que el 80% de los hombres y el 40% de las mujeres a nivel mundial consume pornografía constantemente? Debido a la pandemia se incrementó el consumo de pornografía en un 90%. A medida que una persona va consumiendo más pornografía, se va volviendo más permisiva con lo que ve y lo que no ve. O sea, cuando una persona empezó a ver pornografía, no veía o no se permitía ver cierto tipo de contenido, pero una vez que se volvió adicta a la pornografía, consume contenido que nunca hubiera visto al principio. Las personas que ven pornografía con frecuencia tienden a perder el interés por las parejas reales. Prefieren tener una pareja en sus fantasías que tener una pareja en la vida real. El ver contenido pornográfico distorsiona a las personas y hace que vean a su pareja como un simple objeto sexual. En el año de 1953 se publicó la primera revista de Playboy y esto detonó la industria de la pornografía. ¿Tú sabías que en el 2004 los ingresos de la industria de la pornografía superaban Microsoft, Google, Netflix, Apple, eBay y Airlink juntos? ¿Sabes que gracias a la pornografía la industria del entretenimiento se tuvo que sexualizar porque si no las personas ya no prestaban atención a los comerciales o a las películas? Quienes se vuelven adictas a la pornografía desde una edad muy temprana son usualmente las personas que tienden a contraer más enfermedades de transmisión sexual y son los que se animan a tener relaciones sexuales de mayor riesgo. La industria de la pornografía se relaciona directamente con la industria de trata de personas. ¿Sabías que en la vida real la industria de la pornografía tiene un contenido demasiado violento? ¿Sabes que la pornografía muchas veces engaña a las actrices porno? Porque muchas veces las actrices porno llegan a grabar sin siquiera saber que van a grabar un video pornográfico. Se les dice que van a tener una sesión de fotos o que van a grabar un comercial de ropa interior, pero como ya firmaron un contrato, tienen que grabar ese video pornográfico. ¿Sabes que la pornografía tiene un alto contenido de violencia? Las personas que ven pornografía cada vez están menos interesados en ver pornografía convencional y empiezan a buscar contenido explícito muy agresivo. Normalmente las personas que ven contenido pornográfico violento tienden a pensar que esto es real y empiezan a tratar con violencia a su pareja de la nada. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Acuérdate que yo soy Diego Segura, no te olvides de darle like a este video, de suscribirte a mi canal y nos vemos en el siguiente.